Bueno, vamos a continuar entonces. Bueno, vamos claros hasta ahora. ¿Hay alguna pregunta? No, señor. Jair, ¿tienes algún comentario que hacer o algo? No. ¿Alguna duda? No, señor, todo está muy claro, profe. Muchísimas gracias. Ok, con gusto. Laura Beltrán, ¿algún comentario? Sí, No, profe, la clase ha estado bien. Ok. Leli Alejandra, ¿algún comentario? No, profe, todo está muy claro. Mónica Velasco, Profe, ahí vamos bien, sí, señor. vamos bien. Andrea Difas, No, profe. No. todo bien, ¿no? ¿Algún comentario, Yesid? No, profe, ahí estamos bien. Vamos bien entonces. Entonces, permítanme por favor continuar. Estaba dando un tiempito para ver si estaba alguien en la sala de espera, pero no. Bien, entonces estábamos hablando, terminando de hablar de ese factor de riesgo psicosocial, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta ese factor psicosocial con base en lo que habíamos hablado ayer, lo que los compañeros socializaron en el tema del trabajo o la investigación basada en la seguridad en el comportamiento, ¿sí? Seguridad basada en el comportamiento que lo veíamos ayer. Pero tiene mucho que ver con este factor de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, decíamos de que cuando las personas tienen dificultades a nivel familiar, de pareja, económico, en sus relaciones sociales, y que se presta para perder la armonía, pues lógicamente eso va a interferir en el desarrollo normal de las funciones del trabajador y por ende en la productividad laboral. Centrémonos entonces ahora en otro riesgo que hay que evaluar y es el biomecánico. El biomecánico está relacionado con aquellos peligros inherentes al proceso o tarea, en donde se tiene en cuenta la interacción del trabajador, del hombre, con el medio ambiente, las condiciones de trabajo y la productividad que tienen repercusión con la carga física, carga estática y la postura. Acá estamos hablando de ese factor biomecánico. Carga física en exceso, ¿sí? Carga estática, algo muy repetitivo, y la postura. El peligro biomecánico está presente casi siempre en todas las funciones que se cumplen dentro de una empresa. Y a veces las personas tienen que estar siempre en una postura sentada o otras personas de pie, acostado, semisentado, lo que trae consigo, pues, dependiendo de la postura, de la actividad que se tenga que hacer, pues fatiga muscular, cansancio o sobreuso de las articulaciones. El manguito rotador o el túnel del carpio no es gratis, eso es porque se ha venido trabajando durante muchos años, mucho tiempo con este tipo de partes de mi cuerpo, con las articulaciones, y eso tiene su desgaste. O sea, todo tiene ese tipo de sobreuso y de cansancio, ocasionando pues, las lesiones osteomusculares. Es por ello que se requiere de una buena higiene postural. El cómo me siento, el cómo me levanto, el cómo me agacho a recoger algo, el cómo levanto yo un elemento, cómo yo levanto una caja, un elemento pesado, el buen manejo de la columna a través de la escuela de espalda, digámoslo así, a lo que se llaman los centros de fisioterapia. Entonces, se necesita entonces hacer un manejo adecuado de esas terapias
para poder acceder a, como a la estabilidad después de haber sufrido algún tipo de situación generada por ese peligro biomecánico, ¿sí? Entonces, la fisioterapia, los polideportivos y clubes deportivos están allí como que inmersos en lo que se tiene que estar velando para la protección de ese riesgo biomecánico y la parte del organismo mismo de la persona que está teniendo un tipo de actividad repetitiva. Entonces, la idea es, pues lógicamente, con todo este tipo de espacios, de evitar al trabajador ese tipo de lesiones, consideradas como el número 1 de las enfermedades laborales en Colombia. Todo lo que tiene que ver con la parte de la posición del cuerpo, la parte de la postura como tal, ¿sí? Luego hablamos nosotros de las condiciones de seguridad. Acá en estas condiciones de seguridad son todos aquellos peligros que involucran condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, en un equipo, en un objeto o las instalaciones locativas. Entonces, por ejemplo, cuando la gente va caminando por el pasillo de la empresa y el piso está mojado, pero no hay un letrero que diga, ojo, piso resbaloso o piso mojado, pues la persona se va a pegar su costalazo y puede caer de espalda y se puede golpear en la nuca, la cabeza y puede quedar hasta ahí muerta. Entonces, esas condiciones de seguridad tienen que ver con eso, con las condiciones peligrosas originadas en un mecanismo, en un equipo, en un objeto o las instalaciones locativas, que al entrar en contacto con la persona pueden provocar un daño físico de acuerdo con intensidad y tiempo de contacto. Son todos los factores de riesgo que involucran aspectos relacionados con electricidad, tecnológicos, explosión e incendio, por ejemplo, mecánicos y locativos. Los riesgos de seguridad se encuentran siempre presentes en todas las actividades laborales, siempre, siempre. El trabajador está expuesto a miles de factores que pueden estar afectando su integridad personal, incluso la vida, ¿sí? Cuando se habla del aspecto locativo, tiene que ver con el estado de las paredes. O sea, si yo estoy trabajando y parece que una grieta en mi oficina tiene una grieta, pues entonces yo no voy a estar tranquilo porque de un momento a otro se mueve, hay un terremoto y bueno, ahí quedo yo debajo de esas paredes. Entonces tiene que ver con eso, ¿no? Con el estado de las paredes, los pisos, los techos, las instalaciones. Y recuerden que uno siempre, si uno percibe, y es una obligación, ojo con esto, es una obligación de nosotros los trabajadores informar de cualquier evento que yo vea que no me ayuda a trabajar o que me puede afectar mi salud física o emocional. Yo tengo que pasar ese reporte. Yo tengo que hacer esa autoevaluación y pasarlo como reporte de riesgo a mi jefe inmediato. Y lo bueno es de que eso no puede quedar ahí, eso tiene que hacerle seguimiento porque ya la persona que recibió mi valor, mi autoconcepto de mi salud o de mi riesgo, entonces tiene que hacerle el seguimiento por aquello del COPAS, del comité paritario. Entonces se tienen que hacer muchas cosas, es una cadena de actividades que le van a permitir a la persona favorecer su integridad personal, incluso la vida. Entonces, tiene que ver con esos los problemas de orden y de aseo, los sistemas de almacenamiento y las superficies de trabajo. Algunos puestos de trabajo se concentran en sus tareas y olvidan la importancia que es mantener en orden absolutamente todo. La importancia de mantener en unas condiciones de aseo y de almacenaje totalmente organizado. En últimas, pues lo que nos está queriendo decir, las condiciones de seguridad, en algún momento, alguno de ustedes nos compartió unas imágenes en donde se estaban viendo una serie de errores
con respecto a esos aspectos locativos, ¿sí? En donde conservar en buen estado las estructuras e instalaciones que pueden evitar accidentes de trabajo recurrentes y enfermedades laborales. Entonces, dentro de esas condiciones de seguridad se mencionan la parte mecánica y esto proviene del contacto con las máquinas, equipos e implementos de trabajo que pueden generar accidentes de trabajo. Y cuando no hay, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, no recuerdo en qué año fue lo de los niños que se les cayó por allá por vía Suba, que ahorita hay una estación que se llama Los Ángeles. 21 Ángeles. 21 Ángeles, exactamente. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Pues, los elementos de trabajo, las maquinarias, pues no estaban bien aseguradas y se soltó eso y para desgracia de estos pequeños y sus familiares, el bus estaba ahí parado, pues, a veces ese sector es muy congestionado en transporte. Entonces, pues cayó ese aparato tan grande encima de ellos, pues todo lo que sucedió. Entonces, la idea es precisamente evitar esos accidentes, sea al interior del trabajo o sea en todo lo que tienen que haber, o sea, todo lo que tienen que manejar, en donde este carro que es de esos bien pesados tienen que salir bajo unas condiciones de seguridad para evitar lo que pasó en ese momento en la avenida Suba. ¿Ven? Entonces tienen que ir con un carro adelante y con un carro atrás, con una distancia adecuada para evitar ese tipo de cosas. ¿Sí? Pero a veces la gente aprendemos luego de que pasan una serie de eventos tan trágicos como ese que vivimos en años pasados. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de accidentes de trabajo cuando en la parte mecánica, con el contacto con las máquinas, equipos, implementos de trabajo? Los accidentes que se pueden generar, accidentes de trabajo que se pueden generar, son como algún corte, amputaciones, fracturas, aplastamiento y atrapamiento, ¿no? Entonces fíjense que esto puede ser supremamente nocivo para la salud, supremamente nocivo, porque si estamos hablando de aplastamiento, pues está como que su nombre ya da escalofrío. Luego, aparte del mecánico, recuerde que estamos hablando de las condiciones de seguridad, estábamos hablando de lo mecánico, ahora vamos a hablar de lo eléctrico, que es un agente potencial de quemadura, fibrilación ventricular, electrocución y la muerte. ¿Sí? O sea, estamos expuestos a eso. ¿Cuántas personas que trabajan en altura, que trabajan en la energía y se suben a esos postes a manejar todos esos cables de alta tensión? Pues caramba, terminan supremamente pues mal, ¿no? Porque pues hay una serie de eventos potenciales que pueden llegar a causar la muerte. ¿Sí? Otro aspecto es el aspecto tecnológico dentro de lo que estamos hablando de las condiciones de seguridad. Estamos hablando del mecánico, del eléctrico, ahora miramos el tecnológico como derrames, fugas, explosión e incendio. Estos pueden causar intoxicación, quemaduras y muerte. ¿Sí? Público. Fíjense que las condiciones de seguridad aquí es bastante interesante porque cuando las personas tienen contacto con el cliente, con los usuarios, puede estar expuesto a que alguien lo agreda físicamente o lo robe, que es lo que se ve ahora últimamente. Y ese público comprende todos aquellos aspectos que ponen en riesgo la integridad física de las personas, como atracos, secuestros, asaltos, atentados, extorsión, orden público, delitos internos en la propia empresa por ataques de un trabajador hacia otro. ¿Sí? Era lo que vimos ayer en los videos. Entonces ya cuando la gente explota de esa manera, no es que eso ocurra de la noche a la mañana, no, eso viene de meses atrás, que la gente va acumulando estrés
va guardando y de un momento a otro ya no aguanta más. Se rebosa la copa y ¡pum! La agresividad y una agresividad severa. Mire que acá donde yo vivo, en el conjunto, por acá por Villaluz, pasó algo, les cuento. Pues acá pues lógicamente hay seguridad, hay vigilancia, toda esta cuestión, y el vigilante pues estaba cumpliendo su ronda, toda esta cuestión, y encontró a uno de los habitantes de acá, del conjunto, haciendo cosas indebidas, en lugar indebido, con una chica, una novia, supongo yo, no sé. ¿Sí? Y claro, el vigilante pues le llamó la atención porque los pilló pues, teniendo relaciones sexuales y toda esta cuestión, entonces él le llamó la atención. El muchacho pues como que no le gustó eso, sacó una navaja, lo persiguió y lo cogió en portería y le dio 3 puñaladas al vigilante. Lógicamente, pues el muchacho está preso, ahorita lo deben estar judicializando, pero le infligió esas 3 cortadas, una en el pecho, otra en el brazo, otra no recuerdo en qué parte. Pero tiene que ver con eso, o sea, esas condiciones de seguridad a lo que está expuesto el trabajador, porque está en contacto con el público y eso afecta de una manera notoria. Pues imagínense todo lo que le pasó a este señor vigilante por cumplir su rol, por cumplir sus funciones, ¿sí? De no permitir ese tipo de acciones que pueden afectar lógicamente pues, la convivencia en el conjunto. Pero lo más grave es que la persona pues, que pillaron, perdónenme la expresión, que descubrieron, está cargando un puñal. O sea, imagínense la joyita de persona que es. ¿Sí? Está cargando un puñal y como no le gustó que le llamara la atención, entonces sacó su arma y causó ese daño tan tenaz. No sé qué pasaría con el vigilante. Entonces yo me averiguo en esto. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con todo lo que tiene que estar relacionado con el manejo de la gente, ¿sí? Y las reacciones que tienen los mismos trabajadores y la agresión entre ellos, motivados por varios aspectos, ¿no? Eso, cada quien, así como se dice, cada quien carga su cruz, cada quien tiene sus dolores personales. Otro tiene que ver con accidentes de trabajo, estamos hablando de las condiciones de seguridad, recuerden, accidentes de tránsito, perdón, es el que ocurre sobre la vía y se presenta súbita e inesperadamente, accidentes de tránsito, determinado por condiciones y actos irresponsables, potencialmente previsibles. Entonces la gente que se pone a mirar el celular cuando va manejando, o la gente que se pone a cambiar el radio cuando está manejando, en las emisoras del radio, o cuando tienen los microsueños, bueno, una gran cantidad de aspectos de irresponsabilidad que fácilmente pueden ser controlables. Pues la gente no entiende o manejar bajo el estado de alucinógenos o alcoholismo, ¿sí? Generalmente se atribuyen a factores humanos. Al operar vehículos preponderantemente automotor, a condiciones climatológicas también, señalización y caminos. La gente que tiende a ser vandálica, que daña las señales de tránsito, que alteran los caminos, que se roban los señales, entonces pues, lógicamente eso hace que se puedan ocasionar situaciones de riesgo y accidentes muy fáciles, ¿no? Entonces, estos ocasionan pérdida prematura de vidas humanas, lesiones, secuelas físicas o psicológicas. ¿Sí? ¿Cuánta gente no se ha visto ya que le ha cambiado su vida porque un conductor ebrio los atropelló y los dejó minusválidos o le quitó la vida a alguien? Mira lo que pasó hace reciente con ese camión que se explotó por allá en alguna parte de la costa, creo que fue por allá, no recuerdo, pero por quererse llevar algunas cosas, pues se llevaron fue la muerte.
¿sí? Entonces, todo ese tipo de cosas son accidentes de tránsito y hacen parte de las opciones de seguridad, ¿sí? Perjuicios materiales y daños a terceros. Se contempla dentro de los peligros laborales como, cuando quien sufre el accidente es un trabajador que se desplaza, y eso es un accidente de trabajo, porque si yo soy un mensajero y voy en mi moto o voy en la cicla, entonces pues en ese desplazamiento pasó algo y bueno, pues como esta es mi labor, eso es un accidente laboral. Sí, es un accidente de un trabajador que me estaba llevando cierto tipo de documentos, y eso es lo que hace él todos los días. Presta ese servicio o está contratado para eso y se encuentra dentro de sus funciones y de su horario laboral. Entonces, eso se contempla como accidentes de peligro laboral, ¿sí? O es un accidente, Profesor, señora. yo le hago una preguntita. Las ARL no cubren cuando uno sale de su casa a laboral. Si uno va en el bus y hay un accidente, o si va Sí, caminando y un hueco y ahí cayó es y se partió un cierto, pie, no lo tienen en no cuenta. lo cubre. De hecho, por eso lo estaba yo diciendo ahorita, si estoy dentro de mi horario de trabajo y mis funciones son estar extramuralmente en mi empresa, entonces eso sí lo tiene que cubrir las ARL. El resto no. Ahí sí ya es de buena voluntad del empleador de cómo me puede apoyar o no, ¿sí? Entonces sí, es muy cierto que eso no lo cubre la ARL porque no estaba dentro de las horas laborales y yo no debía estar tampoco fuera del trabajo. Entonces, ¿qué hacía fuera del trabajo en horas laborales? No, porque me escapé. Cuánto lo siento, pero no lo puedo hacer. Y si es una hora, así como tú la mencionas, que voy saliendo de la casa y pasó algo de este estilo de accidentes de tránsito, caramba, cuánto lo sentimos. Pero eso tiene que ver con que no lo cubre las ARL y de ahí se cogen, ¿no? Listo, Janet. Otro que tiene que ver con las condiciones de seguridad, estamos hablando de trabajos en alturas. Cualquier actividad o desplazamiento que realice un trabajador mientras esté expuesto a un riesgo de caída de distinto nivel. Personas que no se colocan el arnés, que no se colocan la soga de protección, los implementos, los cascos, y están trabajando a 10 metros, son los que construyen edificios grandísimos o están haciendo el aseo a esos ventanales y no tienen la precaución y no utilizan los elementos de protección personal. Todo eso lo estudia la ARL porque pues, los familiares pueden demandar a la empresa por qué pasó lo que pasó. Entonces, ¿en quién va a recaer la culpa? ¿Sí? ¿En el comité paritario? ¿En el supervisor? ¿En el jefe inmediato? ¿O en el mismo trabajador? Entonces tienen que evaluar exactamente eso. Y cuando se habla de trabajo en alturas, se evalúa todo eso. Se considera entonces un trabajo de altura cualquier tipo de trabajo que se desarrolle bajo nivel cero, como son pozos, ya porque eso hace parte de un trabajo de altura, así sean pozos, ingreso a tanques enterrados, excavaciones de profundidad mayor a 1.5 metros y situaciones similares. O sea, no es solamente de la tierra para arriba, sino también de la tierra para abajo, ¿sí? En esos casos se comienza pues, a compartir conceptos de trabajo en espacios confinados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de esas personas que trabajan en espacios confinados, en las minas, por ejemplo? ¿Cuáles son esas condiciones adecuadas que tienen que trabajar? Si están expuestos todo el día, todo el tiempo a eso, trabajo en altura. Y ahí a continuación se habla de los trabajos en espacios confinados, labores realizadas en espacios cerrados o semicerrados, que por su tamaño o forma permiten la entrada de una persona. Sin embargo, no está diseñado para la ocupación de más personas,
por ello ofrecen dificultades para entrar y salir de ellos. O sea, es un trabajo bastante dispendioso, las personas que de pronto que sufren de claustrofobia a los sitios cerrados, pues no van a poder pasar ni siquiera una evaluación de este tipo, porque pues, les da una crisis de pánico, un ataque de pánico y si tienen condiciones premórbidas o sufren del corazón, le da un infarto y ya queda. Y ni siquiera entró a trabajar en eso. Entonces, esos serían los trabajos en espacios confinados. Y por último, estamos hablando de los fenómenos naturales. Yo ayer les decía a ustedes con respecto a este país de Nueva Zelanda, en donde allá son muy recurrentes los temblores, los terremotos, los desastres naturales. Entonces, la legislación seguramente bueno, Nueva Zelanda es un estado británico, entonces seguramente la legislación del Reino Unido lo que hace es velar por el trabajador, por las personas que viven en ese sector. Entonces los fenómenos naturales son todas las condiciones externas afectadas por cambios producidos por la naturaleza. En últimas, a veces la hemos procreado nosotros, la hemos estado generando nosotros. Se presentan repentinamente desencadenando alteraciones en las actividades y vinculando trabajadores, estructuras, instalaciones y bienes. O sea, cuando viene un terremoto, cuando viene un tsunami, no hay donde resguardarse, ¿sí? Entonces, por eso se habla de que aparece repentinamente desencadenando alteraciones en absolutamente todo. Actividades, trabajadores, instalaciones, estructuras, todo, absolutamente todo. Las cuales no pueden ser controladas directamente por el empleador. Entonces, ¿cómo le echamos la culpa al comité paritario? ¿Cómo le echamos la culpa al jefe? ¿No? Eso no tiene nada que ver. Es producto del uso inclusive, a veces, inadecuado del suelo para asentamientos urbanos. Entonces es cuando no se hacen los estudios de impacto ambiental y entonces esto lleva a que esos asentamientos urbanos se alteren y queden susceptibles a choques de las capas tectónicas y entonces pueden generar esos desastres naturales, inundaciones. ¿Ven? ¿Qué es lo que pasa con Hidroituango? Eso es una bomba de tiempo. Todos los días están esperando a ver si eso va a repercutir en un desastre natural. ¿Por qué? Pues porque la gente, a veces por ahorrarse unos pesos, no hacen realmente un estudio completo, concienzudo, ético y objetivo, sino por ganarse unos millones de pesos, consiguen todo el material de baja calidad que pasa, que ha pasado en nuestro país. ¿Sí? Se consideran fenómenos naturales los tsunamis, los terremotos, los sismos, los vendavales, los derrumbes, precipitaciones de lluvias, granizadas y heladas. Bueno, entonces ahí están los fenómenos naturales. Bien. Preguntas al respecto de todos estos riesgos. Fíjense cómo los fuimos abordando uno a uno porque es importante. Entonces, voy a compartirles a ustedes, permítanme, esta tabla, que es la que ustedes van a manejar en algún momento, que yo les voy a pedir esa tarea, pero permítanme, yo les muestro lo siguiente. ¿La ven? Sí, ¿O no profe. la ven? Sí. Ok, listo, miren. Todo esto ahorita, vamos a, en el siguiente, los siguientes 40 minutos, vamos a hablar de cómo es que obtenemos eso. Pero miren esto. Aquí hay un proceso, es decir, ¿qué es lo que desempeña la persona? Atención al cliente, toma de muestras, aseo en las diferentes instalaciones del centro médico. ¿Dónde está ubicada esa persona?
en la recepción, en cubículos en la toma de muestras. Les estoy hablando, por ejemplo, del caso del centro médico, ¿sí? Instalaciones del centro médico, aseo en las diferentes instalaciones del centro médico, actividades, ¿ven? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer cada persona? Tareas. ¿Son rutinarias? Sí o no. Ahí se establece si sí o no son rutinarias. Todas, en este caso, son rutinarias, ¿sí? Luego, determinamos el tipo, de peligro, la descripción, condiciones de la tarea, carga mental, contenido de la tarea, demandas emocionales, sistema de control, definición de roles, monotonía. Fíjense que describimos el peligro, pero lo tenemos que clasificar. Y en este caso, este peligro es psicosocial. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Ok. Mire, acá esto está mal, porque la descripción sería que esto es la descripción sería una bacteria y la clasificación sería un riesgo biológico. ¿Ven? Un riesgo biológico. O sea, acá es el psicosocial, acá sería el riesgo biológico. ¿Sí? Lo mismo acá. Condiciones de seguridad. Entonces, estamos hablando de que esta parte es lo que me va a permitir describir. Acá se equivocaron porque las condiciones de seguridad iría acá. O sea, condiciones de seguridad sería estipulado como el tipo de riesgo y acá es lo que se describe. Locativo, almacenamiento, superficie de trabajo, irregularidades deslizantes con diferentes niveles, condiciones de orden y de aseo, caídas de objetos. Entonces, ahí estamos describiendo y lo colocamos dentro del riesgo de condiciones de seguridad. Y lo mismo acá. Acá están mal colocados precisamente porque si estamos hablando del virus, el virus es una explicación, una descripción y la condición de riesgo es biológica y lo mismo pasa acá. ¿Sí? Ok, y así vamos a tenemos que colocar los efectos posibles. ¿Qué es lo que le puede estar pasando a mi trabajador, a mi colaborador, por cada una de estas actividades? Por cada una de esas actividades. ¿Sí? Acá dice fuente, pues acá en fuente siempre se va a colocar ninguna, porque eso está causado es allí en el entorno de trabajo, en medio. O sea, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? O sea, ¿cómo nosotros vamos a controlar eso que está pasando? O sea, ¿qué es lo que vamos a controlar nosotros? O sea, en medio. ¿Cómo vamos a controlar este factor de riesgo psicosocial? Porque nos damos cuenta de que la persona tiene una carga mental excesiva. ¿Qué hacemos? Capacitaciones en manejo del estrés y en habilidades sociales, por decir algo. ¿Qué es lo que tiene que recomendársele al individuo? Que tenga pausas activas. En el otro, capacitación, manipulación de material biológico. Esta persona se metió en ese lío porque no sabe o no tiene los elementos de protección personal. Entonces, hay que enseñarle a que manipule adecuadamente el material biológico, que use tapabocas, guantes y gorros. Entonces, estamos hablando de los elementos de protección personal. Y así sucesivamente con cada uno de las actividades que tienen que hacer los trabajadores, desde la persona que lleva los tintos hasta, por ejemplo, los médicos o el coordinador médico o inclusive el dueño de la empresa. Entonces, todo tiene que estar ahí vinculado. Pero Profesor, nosotros, señorita Vini, una preguntita. ¿La matriz de riesgo es por empresa o por actividad realizada? por actividad realizada. Por Okay. actividad realizada. Todas las empresas lo tienen que diseñar, todas. O sea, cuando hay eventos negativos a nivel laboral, pues se tiene que reportar absolutamente eso. De hecho, por eso es importante que si yo como trabajador no comento lo que ha sucedido, lo que podría suceder, entonces es culpa mía. Por eso hay control existente como la parte personal del trabajador, del individuo.
Entonces, cuando yo ya comento algo, por eso se los comentaba hace poquitico, de que cuando yo ya comento algo a mi jefe inmediato tiene que comentarlo al comité paritario. Y el comité paritario entonces tiene que darle atención a lo que se ha dicho, a lo que le pasaron verbal y escrito, porque eso no puede ser simplemente verbal. Hay un formato en donde se pasan esas novedades, en qué sector, en qué área, por qué, quién, cuándo, cómo. Entonces, se pasa esa novedad y el comité paritario tiene que diseñar un plan de capacitación o de corrección o de mejora para poder solucionar eso. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, la evaluación del riesgo, perdónenme, las medidas de intervención. ¿Sí? Bueno, acá en esta parte, fíjense que esto es supremamente completo, esta tabla, porque nos dice a nosotros, hagamos la evaluación de riesgo. Entonces aquí habla del nivel de deficiencia, nivel de exposición, nivel de probabilidad que está. El nivel de probabilidad es igual al nivel de deficiencia por el nivel de exposición. O sea, con estos dos anteriores. Y hay unas tablas, que yo ahorita se las voy a mostrar, que me permiten ubicar estos factores en estos espacios. ¿Sí? Interpretaciones del nivel de probabilidad, si es alto, si es muy alto, si es medio, si es bajo. ¿Sí? Nivel de consecuencia. Todo esto, toda esta parte cuantitativa y cualitativa, lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Nivel de riesgo e intervención. ¿Cuál es el nivel de riesgo? Mire que aquí hay un alto nivel de riesgo, muy alto, entonces aquí aparece ese nivel de riesgo elevado. Interpretación del nivel de riesgo. Acá también, esto nos da unos parámetros para determinar qué es lo que tenemos que hacer. Valoración del riesgo, adaptabilidad del riesgo, sí o no, mejorable, qué es lo que se ha tenido que hacer. Número de expuestos, ¿cuántas personas están expuestas a eso? ¿Cuántas personas? ¿Sí? Peor consecuencia, intervención psicológica por calificación de enfermedad profesional, afectaciones respiratorias, contusiones, dependiendo de la actividad que tenga la persona. Existencia de requisitos legales específicos asociados, por lo general siempre es no. Y acá, yo casi no saqué la plataforma, pero alcanzo a trabajar ahí. Acá hablamos de medidas de intervención, que ya las vamos a ver también. Eliminación, sustitución, controles de energía, controles de ingeniería, controles administrativos, señalización, advertencia, equipos, elementos de protección personal. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, yo ahorita les voy a compartir a ustedes el artículo que nos habla de toda esta metodología para poderla entender, y con base en eso ustedes van a diseñar un Excel exactamente como este que está acá. Y esto yo se los voy a compartir para que ustedes lo tengan como ejemplo. Bueno. ¿Sí? ¿Escucharon? Bueno, profe. Vale. Sí, profe. Profe. Ok, pues permítanme, ya ahorita regresamos para continuar con esta parte que es poder diseñar